Cuando la policía encontró a Allison, ya había muerto de hambre, a unos 2 metros de un refrigerador lleno de comida fresca. Más extraño aún, salía de la cocina arrastrándose cuando colapsó, vencido por el daño de semanas sin comer. ¿Por qué no solo tomó algo de comer? Ahora su casa está llena de hormigas, técnicos de Crime Scene Investigation y policías. No hay señales de entrada forzada. En un pueblo pequeño, las muertes misteriosas son noticia y nunca hubo una más misteriosa que esta. Como fotógrafos de la escena del crimen, sin estar seguros de si esto siquiera cuenta como una escena del crimen, toman fotos del cuerpo y de las habitaciones alrededor. Un ayudante comenta que el expediente médico de Allison no muestra enfermedad mental, trastornos alimenticios, gastrointestinales ni consumo de drogas. El detective, de pie en medio de la multitud que se mueve, simplemente observa el cuerpo de Allison. Está horriblemente delgada. Cada hueso es visible bajo su piel gris tirante. Hay una mosca arrastrándose por su globo ocular. Ya nada de esto parece tener sentido. ¿Cree que la mataron de hambre en otro lugar y luego la dejaron aquí?, pregunta el alguacil. El detective se encoge de hombros. Parece mucho problema para hacer todo eso. Si alguien la mató así, realmente debió odiarla mucho. Sus reflexiones son interrumpidas por alguien riéndose. No es precisamente el comportamiento más considerado. Cerca de un cadáver, el detective se voltea y ve que es un policía de patrulla, de pie junto al refrigerador y mirando más de cerca el pedazo de papel pegado en el compartimento superior del congelador. Podrías decir que es arte, según alguna definición juvenil. Un pedazo de arte dañado por el agua, hecho con plumón y bolígrafo, que muestra unas montañas, casa, pozo, perro, hijo sonriente al fondo y hombre vestido de chef. Quien lo dibujó no tendría más de 10 años. El detective niega con la cabeza. Muestra algo de respeto, hombre. El policía de a pie intenta contener la risa y señala el dibujo. Perdón, jefe, estaba admirando la obra del pequeño Rembrandt. Algunos técnicos de Crime Scene Investigation se ríen mientras desempolvan la barra de la cocina. Ya empezaban a sentir que venir aquí era una pérdida de tiempo. Claramente, lo que están viendo es solo un trágico accidente, no algo que requiera una investigación a fondo. Uno de ellos se atreve a decir, tal vez el crimen a investigar es quién robó esa pieza del Louvre. Más risas de todos, excepto del detective, que aparentemente se toma su trabajo mucho más en serio que todos sus colegas. Después de todo, morir de hambre es una forma horrible de irse. En poco tiempo, todo avanza rápido, pero el detective nota que sigue mirando el refrigerador, dibujando. Los forenses retiran el cuerpo de Allison para la autopsia. Los fotógrafos de la escena capturan cada habitación, mientras policías y técnicos de Crime Scene Investigation terminan su turno. No pasa mucho tiempo antes de que solo queden el detective y el ayudante. ¿Quiere mi opinión, jefe? El ayudante dice, subiendo el cierre, ella solo se quebró. La vida es estresante, puede volver loca a la gente. Seguramente ella simplemente, ya sabe, decidió dejar de comer. Dejar que la naturaleza siguiera su curso. El detective está reflexionando sobre una idea extraña. ¿Tiene hijos? El ayudante niega con la cabeza. Si los tuviera, ya habrían llegado a casa. Sobrinas, sobrinos, hija única, según mi investigación, jefe. El detective observa el refrigerador entornando los ojos. ¿Quién dibujó eso?, pregunta, pero el ayudante no responde. Con guantes, retira el dibujo del refrigerador, lo dobla y lo guarda en una bolsa de evidencia. Ya han averiguado todo lo que podían por hoy y todavía quedan muchas cosas horribles por descubrir. Esa noche, tras horas de tráfico, el policía llega a su departamento de una recámara. Está emocionado de regresar a su hogar cuando Sandra recupere la razón y lo deje entrar. Claro, tuvo algunas aventuras, claro, a veces bebía un poco de más, pero ¿qué se puede esperar? Ser policía de patrulla es un trabajo estresante. Un hombre necesita desahogarse. Entra y cierra la puerta detrás de él, riéndose para sí mismo por eso. Rembrandt Singer de antes. Buen trabajo, Arnie, piensa, divertido y culto. Hay algo que no puedas hacer. Pero ese brillo no dura mucho. Estás solo en el departamento.
Le parece extraño. Siempre se ha considerado del tipo valiente, pero cada rincón en sombras, cada puerta abierta, parece presagiar algún misterio oscuro. ¿Hay alguien en su departamento esperándole? El policía de patrulla no es del tipo que se arriesgue. Se sabe que ha sido un poco nervioso en el trabajo, lo que antes ya le había valido una llamada de atención. Aún así, saca su arma de servicio y revisa cada habitación. Los tres buscan intrusos. «Soy un oficial de policía armado», dice en voz alta. «Si hay alguien aquí, esta es tu única oportunidad para entregarte. Usaré fuerza letal. Habitaciones vacías. ¿Por qué tan paranoico esta noche? Debe estar enfermándose o algo. Podría ser todo ese estrés del trabajo». Otra vez, decide irse a la cama sin cenar, tal vez dormir un poco más a la mañana siguiente, hasta que el gruñido de su estómago lo despierta en medio de la noche y lo arrastra a la cocina. El policía patrulla siempre lleva su arma, incluso al dormir en camiseta y boxers. Todavía no puede quitarse esa sensación de que algo anda mal en su departamento esta noche. Y en cierto modo, tiene razón, solo que no de la manera que él piensa. Revisa el refrigerador, no hay víveres. Por supuesto, todavía no se ha instalado tanto, pero aún tiene medio sándwich envuelto en papel aluminio, perfecto para un bocadillo nocturno. Pero cuando le da una mordida al sándwich frío que sobró, siente un dolor terrible. Le atraviesa el abdomen, como una cuchilla que le atraviesa directo hasta la espalda. El policía de patrulla suelta un grito terrible, mientras el piso de azulejos de su cocina se le viene encima. El detective sabrá lo que le pasó al policía de patrulla en unos días. Todavía está investigando el caso de la misteriosa muerte de Allison, y eso es lo que lo lleva a la oficina del forense para ver los resultados de la autopsia de la desafortunada mujer. Allison yace sobre la mesa, cubierta con una sábana delgada, conservando algo de dignidad aún en la muerte. El forense revisa su portapapeles. Terrible forma de morir, inanición, comenta. No comió durante 3 semanas, agotó su glucógeno y luego su cuerpo consumió sus músculos. Náuseas, vómitos, menor función cerebral e inmunológica. Lo que la mató fue un ataque al corazón tras todo el estrés que sufrió. El detective, que ha visto lo peor que alguien puede hacerle a otro, aún reprime un escalofrío al recordarlo. ¿Cómo es posible que una persona se deje morir así? ¿Hay algo que indique que fue secuestrada y estaba retenida contra su voluntad, Doc?, pregunta el detective. Heridas defensivas, moretones, ligaduras, marcas. El forense niega con la cabeza. No, nada de eso, dice él, aunque sí hubo algo un poco extraño. Su hígado parecía incompleto, como si le hubieran extraído una parte quirúrgicamente. Lo mismo con su vesícula biliar, pero eso no coincide con su historial médico, y tampoco encontré cicatrices quirúrgicas en su cuerpo. Ahora, eso sí es extraño. El detective lo anota de inmediato, le agradece al forense y empieza a irse cuando lo detienen una vez más al salir. «Oh, detective, casi lo olvido», dice el forense. Había papel rasgado bajo las uñas. No logré distinguir qué era. Las partículas eran muy pequeñas. El detective también lo anotó. Todas estas piezas cayendo sobre el tablero. Pero ¿cómo encajan entre sí? Él todavía no lo sabe. De regreso en la estación, las cosas son igual de caóticas. Varias personas han llamado para reportarse enfermas, con distintos malestares. El detective debe hacer doble turno y corregir el trabajo ajeno. Pero mientras cataloga pruebas y llena papeleo, sigue guardando todos los detalles en su mente. Nada indica que alguien más le haya hecho esto. Daños extraños en algunos de sus órganos internos, papel debajo de sus uñas, y aún así, más allá de todo eso, una mujer murió de hambre junto a un refrigerador lleno de comida, alejándose de él en el mismo momento de su muerte. En lugar de ir por el alimento que la habría salvado teniendo tanto, eso es lo extraño y perturbador de este caso. ¿Por qué no puede dejar de pensar en el dibujo en el refrigerador, que no tenía razón para estar ahí? Al otro lado de la ciudad, una mujer llega a casa con el auto lleno de víveres. Su esposo, técnico de Crime Scene Investigation, se reportó enfermo hoy por un fuerte dolor abdominal. Pensó que era por tanto trabajo, úlceras por estrés. Tal vez por eso lo dejó en casa para que comiera botanas y viera la tele mientras ella hacía los mandados. Pero ella no tiene idea de lo que le espera cuando regrese a casa. Está cruzando el umbral
con los brazos llenos de grandes bolsas marrones del supermercado, cuando escucha los quejidos que vienen de la sala. Dolorosos y guturales, pero también extrañamente huecos, como el ruido que haría un animal herido. Entra para investigar, ve a su esposo de la Crime Scene Investigation tirado en el sofá y grita horrorizada. Las bolsas del supermercado caen al suelo y se derraman por todas partes. Él está mirando hacia el techo, gimiendo con la boca vacía. Su lengua ha desaparecido. Simplemente hay un túnel negro vacío que va hasta el fondo de su garganta. Lo mismo puede decirse de sus ojos. Ahora solo 2 cuencas negras vacías. Mientras tanto, el detective está siguiendo una pista. Llega a la casa de la madre de Allison. Aparentemente eran muy unidas, y por el enrojecimiento de sus ojos, él puede notar que todavía está de luto por la terrible muerte de su hija. Sentados en la mesa de la cocina con café, ella dice que nada de esto tiene sentido para ella. Su hija apenas se había mudado a la casa y parecía tan feliz. Allison acababa de salir de una mala relación y estaba emocionada de tener su propio lugar con un nuevo sentido de independencia. Apenas acababa de instalar el refrigerador nuevo. El detective la detiene ahí. Allison había mencionado el refrigerador específicamente. Su madre asiente llorando. Lo encontró en Facebook Marketplace, dijo que tenía exactamente el estilo retro que estaba buscando. Un Costley Shelvedor. De hecho, son muy raros hoy en día. Todo empieza a tener sentido. Todo está bien. Allison está feliz. Luego compra un refrigerador nuevo y muere de hambre en circunstancias misteriosas en menos de 3 semanas ese refrigerador. Él sabe que tiene algo que ver con esto, y si quiere respuestas, tiene que regresar y mirar más de cerca. El detective regresa a la casa de Allison al atardecer cuando empieza a oscurecer. Entra solo y va directo a la cocina, donde el refrigerador lo está esperando, y, extrañamente, ve que el dibujo, el mismo dibujo que vio a su ayudante despegar de ese refrigerador con sus propios ojos, sigue ahí, pegado al compartimento superior. Algo anda mal aquí y realmente no se necesita ser detective para darse cuenta de eso. Sintiendo una profunda e inquietante incomodidad, se acerca al refrigerador y abre la puerta, sin saber qué esperar al otro lado. Pero lo único que no anticipaba eran 4 bolsas de papel marrón apiladas ordenadamente en el refrigerador, que por lo demás estaba vacío. Cada una tiene el nombre Eric garabateado con un marcador negro, todas con la misma letra exacta. El detective sabe que no debe tocarlas. De inmediato pide refuerzos y pronto llegan. Analizan las bolsas de papel en un laboratorio forense afiliado a la estación. Cada bolsa contiene prácticamente lo mismo, vaciado lentamente por un técnico de laboratorio frente a él. Una bolsa Ziploc con 3 galletas con chispas de chocolate y una nota que dice «Sé un buen chico hoy», escrita con la misma letra que la de Eric en cada bolsa. Un sándwich de pan blanco con las orillas cortadas, con una extraña mezcla de carne y vísceras en su interior, y otra bolsa Ziploc llena de más carne y vísceras variadas. Naturalmente, realizan pruebas de ácido desoxirribonucleico en la carne dentro de los sándwiches, y no tarda mucho en determinarse que la carne en cuestión es humana. Pruebas de ácido desoxirribonucleico más específicas revelarían que la carne provenía del policía de patrulla, el técnico de Crime Scene Investigation y el desafortunado ayudante que retiró el dibujo del refrigerador por orden del detective. A estas alturas, los 3 ya están muertos. Aún no los han descubierto y no lo harán, al menos no nuestro detective, que ha estado muy cerca de resolver todo. Unos hombres que dicen ser del FBI pronto le quitarán la investigación y le preguntarán sobre quienes conozcan el caso. Luego, al detective y a todos los que él mencionó les borrarán la memoria, porque la trágica muerte de Allison y los demás ahora solo son notas al pie en el archivo de la Fundación SCP para el SCP-600. 83 Arte de refrigerador. Después de todo lo que acabas de escuchar, es natural que tengas preguntas, y te prometo que tendré respuestas para al menos algunas de ellas. ¿Por qué murieron esas personas? ¿Y por qué Allison falleció de hambre, mientras a otros les quitaron la carne y órganos para esos macabros almuerzos? La verdad es que todos tenían algo en común, o intentaron quitar o expresaron en voz alta
un pensamiento insultante hacia el dibujo en el refrigerador anómalo SCP-683. Hacer cualquiera de estas cosas activará de inmediato el efecto principal del aterrador refrigerador. La próxima vez que comas, cada bocado hará que pierdas la misma cantidad de masa corporal por medios desconocidos. El proceso es extremadamente doloroso cuando sucede, pero las partes que perderás no te matarán. Hasta que hayas alcanzado el umbral de perder exactamente 0,42 kilogramos de carne, órganos o incluso piel, entonces definitivamente estarás muerto. Y será lento y agonizante, hasta donde sabemos, una vez que el proceso se inicie. En realidad, no hay manera de detenerlo. Bueno, no hay manera de detenerlo y seguir con vida, de todos modos, porque la única manera de darte más tiempo es simplemente elegir no comer. Esa es la opción que la pobre Allison eligió después de experimentar el dolor insoportable de sus primeros bocados. Ella sobrevivió unas semanas más que la mayoría de víctimas del SCP-683, pero considerando que pasó semanas muriendo de hambre, dándose cuenta de que su refrigerador retro la había matado, depende de cada quien decidir si es mejor morir así. Seguramente ya sabes qué ocurrirá con tus vísceras si eliges no morir de hambre. La carne se lleva a los almuerzos en bolsa, ya sea en sándwiches o en una bolsa Ziploc, como un almuerzo nutritivo. Para Eric, todas las bolsas están destinadas al mismo Eric en quien la Fundación confía actualmente. También dibujó la imagen que actúa como vector para los efectos peligrosos y anómalos de SCP-683. Por si lo dudabas, las 3 galletas con chispas de chocolate no son anómalas. Así que al menos tienes eso como premio de consolación. Tras numerosas pruebas con personal de clase D, que causaron muchas muertes y la aparición de igual número de loncheras en el refrigerador, la Fundación al menos ha descubierto algunos detalles interesantes sobre los mecanismos por los cuales funciona esta extraña y aterradora anomalía. Quemar el dibujo no activa los efectos de la anomalía, pero igual que al quitarlo manualmente, siempre reaparece en el refrigerador dentro de las 68 horas tras su primera remoción, incluso cuando es destruido, debido a la inclinación natural del cuerpo humano contra la autodestrucción. Muchos de los clase D utilizados en estas pruebas se han negado a comer alimentos con fines de prueba, optando en su lugar por la vía de la inanición, aunque esto, en sí mismo, le ha dado a la Fundación algunas vías interesantes para realizar pruebas. Al perder el conocimiento, los intubaron y alimentaron por vía intravenosa. Al hacer esto, la Fundación descubrió que esto hace que la carne desaparezca, igual que al consumir alimentos sólidos. Eric debe obtener su almuerzo macabro de alguna manera. En este punto, el misterioso Eric es considerado una persona de interés por la Fundación SCP, si es que realmente es solo una persona. De manera bastante inquietante, la Fundación no sabe casi nada sobre esta enigmática figura, aparte del hecho de que ya está asociado con otras 2 anomalías, SCP-060 y 6 también, conocido como el juguete de Eric, y SCP-168, también conocido como la calculadora sensible. SCP-168 ha permanecido inofensivo. Aunque puede ser algo insolente, SCP-066 ha mostrado un serio peligro si se le provoca. El 066 era originalmente una bola de estambre inofensiva que respondía de varias formas polimórficas a diferentes estímulos de audio, como la música. Tras un experimento de la Fundación que cortó parte de su estambre, se volvió violento con quien se acercara. Esto parece ser un tema recurrente, con muchas de las anomalías asociadas con Eric pueden parecer inofensivas, incluso caprichosas, pero si cometes el error de atacarlas, o en el caso de SCP-683, incluso menospreciarlas, habrá graves consecuencias por tus indiscreciones, debido al peligro potencial que puede recaer sobre las personas. Por siquiera atreverse a hacer un comentario negativo sobre la ilustración en el refrigerador, se le ha asignado la clase de contención Euclid, reservada para anomalías que reaccionan de manera impredecible en un escenario de contención. Se mantiene en una cámara de contención estándar de 8 por 8 por 5 metros en la bahía de investigación, Singapur 4 en sitio 19, siempre conectado a un generador de gas.
Para mantener el refrigerador funcionando, también está cubierto con una lona grande y opaca, con la intención de evitar que alguien retire accidentalmente el dibujo durante las pruebas y sufra las consecuencias mortales como resultado. La cámara del refrigerador tiene puerta de acero reforzada, bisagras reforzadas y acceso con tarjeta SCP y anulación manual, debido al riesgo que implica incluso ver potencialmente el arte y por lo tanto poder comentarlo. Sin ventanas en la celda, las cámaras solo apuntan a la puerta exterior y los guardias deben ser nivel 3 o más. Autorizado. Prohibido comer o beber a menos de 20 metros de la cámara de contención. Realmente no puedes correr ningún riesgo con este refrigerador maldito, donde la E. coli es lo que menos te preocupa. En nuestra era de Internet, es más fácil que nunca lanzar comentarios y críticas a todo lo que vemos. Solo revisa los comentarios debajo de este video si necesitas algún ejemplo. Los peligros del SCP-683 nos recuerdan pensar antes de opinar sobre una obra de arte, ya que nunca sabes si el arte está escuchando. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior. Después, mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-1550, la compilación de las 12 mejores mascotas personalizadas del Dr. Wondertainment.